La mansión de los susurros. Capítulo 1. El ingreso al abismo. La lluvia golpeaba con furia las ventanas de la vieja mansión, como si la naturaleza misma intentara advertir a cualquiera que se atreviera a cruzar su umbral. Adrián, un joven arqueólogo con un insaciable apetito por lo desconocido, había llegado a este lugar desolado, atraído por las leyendas de tesoros y secretos ocultos. No sabía que lo que encontraría allí pondría su cordura y su vida al límite. La puerta de madera crujió al abrirse, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La linterna de Adrián cortaba la oscuridad, proyectando sombras danzantes en las paredes. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si los antiguos moradores de la mansión observaran desde las sombras. En el vestíbulo, una enorme lámpara de araña colgaba del techo, oxidada y cubierta de telarañas. El aire estaba cargado de un olor rancio y mohoso, una mezcla de antigüedad y abandono. «Esto no es una buena idea», murmuró para sí mismo, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. Al adentrarse más en la mansión, notó cómo los cuadros en las paredes parecían seguirlo con la mirada, sus ojos pintados llenos de una vida siniestra. Cada habitación que exploraba estaba llena de muebles cubiertos de polvo, y el sonido de sus pasos era acompañado por crujidos y gemidos que provenían de las profundidades de la casa. La tensión se acrecentaba a medida que exploraba los pasillos y habitaciones. Finalmente, llegó a una puerta de hierro oxidado que parecía fuera de lugar en la antigua mansión. La abrió con esfuerzo, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. El descenso era interminable, y con cada paso, el aire se volvía más frío y pesado, llenando su mente de dudas y temores. Las paredes del estrecho pasadizo estaban cubiertas de inscripciones antiguas que Adrián no podía descifrar, pero que parecían emitir una energía oscura y opresiva. Cuando llegó al fondo de la escalera, encontró una enorme sala subterránea, con paredes cubiertas de símbolos antiguos y una mesa de piedra en el centro. Sobre la mesa, un libro encuadernado en cuero descansaba, y al abrirlo, Adrián sintió una presencia oscura que lo envolvía. Los símbolos en las páginas parecían brillar con una luz propia, y las sombras en la sala parecían moverse al ritmo de su respiración. Capítulo 2. El libro maldito. El libro parecía vibrar en sus manos, como si estuviera vivo. Adrián no podía apartar la vista de las páginas, llenas de extraños símbolos y dibujos que representaban rituales y sacrificios. De repente, la luz de su linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad total. Un susurro gutural resonó en la sala, haciendo que el corazón de Adrián latiera con fuerza. Los susurros se multiplicaban, formando un coro de voces siniestras que parecían provenir de todas direcciones. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz resonando en el vacío. No recibió respuesta, solo más susurros que parecían acercarse cada vez más. Sintió un roce frío en su hombro y se giró bruscamente, pero no había nadie allí. En un arrebato de pánico, decidió cerrar el libro y salir de allí, pero al hacerlo, una fuerza invisible lo empujó contra la pared, dejándolo sin aliento. El libro cayó de sus manos, abriéndose en una página, marcada con un símbolo que brillaba, con una luz sobrenatural. La sala estaba inmersa en una penumbra opresiva, con solo el tenue resplandor del símbolo iluminando el rostro aterrorizado de Adrián. Con cada momento que pasaba, sentía una presencia oscura que lo observaba, acechando desde las sombras. Intentó levantarse, pero la fuerza invisible lo mantenía firmemente contra la pared. Fue entonces cuando notó que las sombras en la sala parecían moverse por su cuenta, retorciéndose y contorsionándose en formas antinaturales. «Debes completar el ritual», dijo una voz resonando en su mente, «o perecerás aquí como tantos otros antes de ti». Adrián luchaba por mantener la calma mientras la presencia oscura lo rodeaba. Sabía que debía tomar una decisión: enfrentarse a lo desconocido y tratar de escapar, o sucumbir al terror y perderse para siempre en las profundidades de la mansión. Los susurros se intensificaban, y las sombras parecían cobrar vida, acercándose cada vez más a él. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo su cordura se desvanecía, y la línea entre la realidad y la locura se volvía cada vez más borrosa. Desesperado, miró el libro abierto en el suelo, con el símbolo resplandeciendo ominosamente. Recordó una antigua leyenda que había oído sobre la mansión. Se decía que aquellos que encontraban el libro maldito estaban destinados a enfrentarse a pruebas inimaginables. Solo los más valientes y fuertes de espíritu podrían sobrevivir. Con cada vez menos opciones,
Adrián decidió que debía seguir adelante y enfrentar lo que sea que se le presentara. Con manos temblorosas, recogió el libro y empezó a recitar las palabras, que aparecían junto al símbolo brillante. Las sombras retrocedieron momentáneamente, como si dudaran ante el poder de las palabras antiguas. El susurro gutural se convirtió en un aullido de furia, resonando en las paredes de la sala. Adrián sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, dándole fuerzas para seguir. La luz del símbolo se intensificó, iluminando la sala y revelando figuras fantasmales, que se arremolinaban a su alrededor. Eran los espíritus atrapados de aquellos que habían intentado completar el ritual antes que él. Sus rostros desfigurados por el miedo y el sufrimiento, sus ojos vacíos clavados en él, como si esperaran que él también fracasara. Pero Adrián no se dejó intimidar. Continuó recitando las palabras con determinación. Al llegar al final del canto, una explosión de luz cegadora llenó la sala, disipando las sombras y silenciando los susurros. Adrián cayó de rodillas, agotado pero aliviado. La presencia oscura había desaparecido, y él estaba solo una vez más. Miró el libro, ahora cerrado y sin ningún resplandor sobrenatural. Había superado la primera prueba. Con la linterna de vuelta encendida, se levantó y se preparó para continuar su exploración de la mansión. La oscuridad y el terror aún acechaban en cada rincón, pero Adrián estaba decidido a descubrir los secretos del libro, maldito, y encontrar una manera de salir con vida. Su aventura estaba lejos de terminar, y con cada paso que daba, sentía como su voluntad se fortalecía, listo para enfrentar cualquier cosa que se le presentara en ese lugar maldito. Capítulo 3. El ritual iniciado. Adrián, con el libro aún en sus manos, comenzó a hojearlo rápidamente, buscando cualquier indicio de lo que se esperaba de él. Las páginas estaban llenas de símbolos y rituales arcanos, muchos de los cuales no entendía. Sin embargo, una ilustración en particular captó su atención: una figura de pie en un círculo de sal, rodeada de velas encendidas. Desesperado, Adrián decidió seguir las instrucciones del libro. Corrió de vuelta a la sala principal y recogió todo lo que podía encontrar: sal de la cocina, velas de los antiguos candelabros y una caja de fósforos. En el centro de la sala dibujó un círculo con la sal y colocó las velas alrededor. Encendió las velas y se situó en el centro del círculo, sosteniendo el libro frente a él. La oscuridad pareció retroceder un poco al encender las velas, pero los susurros se hicieron más intensos, y Adrián sintió que miles de ojos invisibles lo observaban. Con manos temblorosas, comenzó a recitar las palabras del libro, aunque no entendía su significado. Una extraña energía comenzó a llenarlo, y la sala pareció vibrar con poder antiguo. Los símbolos en las paredes brillaban con una luz siniestra, y las sombras parecían moverse al ritmo de su respiración. «Adrián, cuidado», dijo una voz en su mente, diferente a las que había escuchado antes. Era más cálida, casi familiar. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra emergió del suelo, una figura oscura y retorcida que se abalanzó hacia él. La figura oscura lo golpeó con una fuerza indescriptible, arrojándolo fuera del círculo de sal. Adrián sintió un dolor agudo en su costado mientras se estrellaba contra el suelo. Las velas se apagaron una tras otra, y la oscuridad total volvió a envolver la sala. Los susurros se convirtieron en gritos inhumanos, y la temperatura descendió drásticamente. Adrián intentó levantarse, pero el dolor lo mantenía inmovilizado. La sombra se acercaba lentamente, y con cada paso que daba, la desesperación y el terror crecían en él. «No, esto no puede ser el final», pensó mientras luchaba por respirar. El frío se infiltraba en sus huesos, haciéndolo temblar incontrolablemente. Con un esfuerzo titánico, logró arrastrarse de vuelta al círculo de sal, jadeando y temblando. Su visión se nublaba, pero logró encender una vela con las últimas fuerzas que le quedaban. La luz tenue arrojó un débil resplandor sobre la figura oscura, revelando su forma grotesca y antinatural. La criatura se detuvo, como si la luz la repeliera momentáneamente. Adrián, casi al borde de la inconsciencia, apretó el libro con fuerza y recitó las palabras del ritual con una determinación renovada. La criatura se retorcía y aullaba, sus movimientos erráticos y desesperados. Cada palabra que Adrián pronunciaba parecía infligirle un dolor insoportable. La sala comenzó a vibrar de nuevo, y las paredes parecían desvanecerse en un torbellino de sombras y luces. Adrián sintió cómo su energía se agotaba rápidamente, pero no podía rendirse ahora.
Sus palabras se convirtieron en un grito de desafío, resonando en la sala como un eco inquebrantable. La criatura lanzó un último aullido, desgarrador antes de desintegrarse en una nube de oscuridad que se disipó lentamente. La sala quedó en silencio, y la luz de la vela parpadeó antes de apagarse por completo. Adrián, agotado y herido, cayó al suelo, respirando con dificultad. Había logrado sobrevivir, pero apenas.